Pues seguimos pendientes aquí en Negocios Televisión. Hoy Jueves Santo, una mañana en la que no duerme Donald Trump y el presidente de Estados Unidos ya ha escrito en Truth Social y además poniendo la mirada por una parte en lo que va a hacer el Banco Central Europeo y toca a Christine Lagarde y que ha aprovechado para criticar a Jerome Powell, el jefe de la Fed, un Donald Trump que ha escrito en su red social y lo que ha dicho es que se espera que el BCE recorte tipos de interés por séptima vez y sin embargo, y ahí es donde dispara contra Jerome Powell, el jefe de la Fed, que dice siempre llega demasiado tarde y se equivoca, señalando precisamente cómo después de haberle escuchado ayer, dice que publicaba ayer un informe que fue otro y típico completo desastre, descalificando, suspendiendo la labor de Jerome Powell y apuntando cómo los precios del petróleo han bajado, los alimentos, incluso los huevos, recuerden la situación delicada que viven en el mercado de huevos en Estados Unidos, dice que han bajado y Estados Unidos se está enriqueciendo con los aranceles. Dice que Jerome Powell debería haber bajado los tipos de interés como el BCE hace tiempo, pero sin duda debería bajarlos ahora. Dice que el despido de Powell no puede esperar. Mensaje que pone sobre la mesa un Donald Trump que apunta directamente a ese despido de Donald Trump, despidiendo a Jerome Powell. Dice Trump que el despido de Powell no debe tardar, criticando absolutamente su gestión al frente del Banco Central de Estados Unidos y en el mismo escenario señalando cómo cuando la política de Donald Trump está en el epicentro absolutamente informativo, en medio inmerso de esas negociaciones con más de 75 países, excepto China, por esa reestructuración de las reglas de juego del comercio, con su política arancelaria, sí está confirmando que se está enriqueciendo con los aranceles. Pues dos ideas claves son las que pone hasta ahora Donald Trump sobre la mesa, un Donald Trump que vuelve a poner la mirada contra el jefe de la Reserva Federal después de haber señalado largo tiempo y tendido que quiere que la institución baje los tipos de interés y donde en ocasiones se le ha matizado, incluso el jefe del Tesoro que decía lo que quería Trump era un recorte en los tipos a largo plazo, mirando a ese mercado de bonos que han salido a proteger en medio de las turbulencias que la guerra arancelaria desataba en los mercados. Trump dice que el despido de Powell no debe tardar, al mismo tiempo que confirma, que señala que Estados Unidos se está enriqueciendo con los aranceles. Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, ya se encuentra en Washington. Es la gran apuesta, la baza que pretende jugar Europa, los socios de la Unión Europea, para buscar el mejor trato posible con la administración Trump en este escenario de guerra arancelaria. Meloni es la primera líder de la Unión Europea que visita Estados Unidos desde que Trump ha anunciado y luego suspendía esos aranceles del 20% señalado a las exportaciones de la Unión Europea. Recordemos, está en vigor ese 10% de arancel general y también entraron en vigor el 25% de los aranceles sobre los metales, sobre el aluminio, sobre el acero, también sobre los vehículos, pero está en suspensión durante 90 días esos aranceles a las exportaciones de la Unión Europea, los recíprocos, y con los que de la misma manera, cuando Europa había preparado sus contramedidas que debían haber entrado en vigor ya, se suspendían, se pausaban 90 días para las negociaciones. El eurocomisario Šefčovič no ha logrado grandes avances en su encuentro en el inicio de semana con la administración Trump y ahora la gran apuesta es Giorgia Meloni. Tendremos, por supuesto, atención especial esta noche, cobertura a eso de las 7 de la tarde aquí, en horario peninsular en España, de ese encuentro de Meloni con Donald Trump en la Casa Blanca, reunión programada en la que Meloni va a tener que poner a prueba su valía como mediadora entre la Unión Europea y Estados Unidos, ya que será la primera de todos en reunirse personalmente con el presidente Trump y en un momento
en el que ella es la voz más cercana a Donald Trump dentro de las voces de la Unión Europea que mantienen cierta sintonía con los socios comunitarios, reunión que llega en un momento crítico de la guerra comercial, de la guerra arancelaria, como líder de Italia, pero en representación de la Unión Europea. Los expertos dicen que posiblemente Trump lo que quiera buscar es tratar de ganarse a Meloni con acuerdos bilaterales. Esta tarde lo veremos, se lo contaremos en Negocios Televisión. Y hasta ahora miramos a París porque en ese marco de reuniones claves y además en un momento tan sumamente delicado como es el escenario de escalada comercial, guerra arancelaria y por supuesto con las grandes tensiones en torno a Ucrania, en torno a esas negociaciones que está manteniendo la administración estadounidense con el gobierno de Vladimir Putin, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio llega a la capital francesa donde tiene previsto mantener conversaciones con el presidente francés, con Emmanuel Macron, mientras vemos como Estados Unidos y Europa buscan ese escenario común en el que ambos buscan cómo avanzar hacia el fin del conflicto en la guerra, donde el discurso de Europa sigue siendo férreo de castigo a Rusia, identificándolo claramente como agresor y manteniendo el apoyo incuestionable a Ucrania, y en el que Washington lo que quiere es que Europa asuma un papel mayor en la defensa, es la que está cerca, dice Trump, de Ucrania, no Estados Unidos, que está aún océano de distancia y donde precisamente esos acuerdos donde vamos a ver ese encuentro del jefe de la diplomacia estadounidense, como también en París Macron se va a reunir con Witkoff para discutir sobre el fin de la guerra en Ucrania. Abordará también con los enviados del gobierno estadounidense los aranceles y el conflicto en Oriente Medio. Y en este escenario clave de reuniones también J.D. Vance, el número 2 de Donald Trump, el vicepresidente estadounidense, ha puesto rumbo, emprende un viaje de una semana a Italia y a India, en dos países cuyos líderes, ambos países, por supuesto, tanto la primera ministra Meloni como Narendra Modi, están deseosos de alcanzar acuerdos comerciales. Este viernes Vance se reunirá con Meloni, precisamente procedente de lo que es el encuentro en la Casa Blanca con Donald Trump este jueves, y viendo sin lugar a dudas como es uno de los grandes puntos de atención ahora mismo, y donde vamos a ver cómo vuelve rápidamente Meloni de Washington a Roma en este final de semana para reunirse con el vicepresidente estadounidense este 18 de abril, encuentro clave entre el país, la voz, el Estado europeo con más cercanía al discurso de Donald Trump, y donde se abogará por la eliminación de aranceles para la Unión Europea. Este Viernes Santo será el día que se reúnan y en el que precisamente va a encontrarse con J.D. Vance. Y entre tanto, el presidente de China, Xi Jinping, recuerden, en la guerra arancelaria está claro que esta guerra comercial del segundo mandato de Trump, que tiene visos que recuerdan a las de su primer mandato, tienen a China como claro objetivo, y Xi Jinping acaba de lanzar un llamamiento a la unidad regional en un aparente esfuerzo por contrarrestar la presión estadounidense para que los países limiten sus lazos comerciales con Pekín. Un Xi Jinping que trata de contrarrestar así la presión de Trump en la región, y motivo por el cual ha hecho que el líder del gigante asiático haya puesto rumbo a el sudeste asiático, haya iniciado la semana con contactos para fortalecer precisamente los lazos del gigante asiático, y en un escenario en el que está el claro protagonismo de la presión que desde Estados Unidos se ejerce contra otros países. Un escenario que además viene acompañado de las estimaciones de Goldman Sachs, en la que incluso apuntan a cómo los inversores estadounidenses podrían verse obligados a deshacerse
de unos 800.000 millones de dólares en acciones chinas en un escenario extremo de desacoplamiento financiero entre ambas economías. Ya saben que en esta escalada comercial y guerra arancelaria no solo los países se encuentran en ese estado de negociación y de tensión más allá de lo que es la cruzada abierta entre Washington y Pekín, sino que son las empresas las grandes protagonistas. Nvidia, ya saben, la favorita de Wall Street en semiconductores y en la inteligencia artificial, se convierte en el claro protagonista porque ahí le tienen a su director ejecutivo. Jensen Huang ha viajado a Pekín para hablar, reunión prevista con el viceprimer ministro chino y con el fundador de DeepSeek, que llegan después de que Estados Unidos haya vetado, haya restringido las ventas del fabricante de chips a China, incluido con esa última restricción a los envíos de China de ese GPU H20 para los centros de datos, el único chip de inteligencia artificial que Nvidia puede vender legalmente a China y que de hecho no llega al máximo nivel de desarrollo, y que después de haber informado de cómo este veto podría afectar en 5.500 millones de dólares a su resultado, ha hecho que se haya desplomado en Wall Street en las últimas horas. Con todo, ahora el protagonismo está en esa visita clara de Jensen Huang a Pekín, a China, lugar clave de sus negocios, portada de los grandes diarios como Financial Times, y en un momento en el que, como decimos, la tensión, la escalada comercial va acompañada de esas nuevas restricciones. Y en un escenario en el que, según ha informado Jijuan Tantian, Juan ha llegado a Pekín este jueves, han informado en las redes sociales asociadas a la cadena estatal china CCTV, con ese objetivo claro de diálogo en un momento de máxima tensión y en un momento en el que además todavía se espera que se definan lo que va a ser el dardo claro hacia la tecnología china, esos gravámenes, esos aranceles que Trump ha dicho que va a llegar de manera inmediata para esos productos electrónicos, ordenadores, teléfonos inteligentes, y que sin lugar a dudas pasan por ese mercado clave de Nvidia, y que hoy va a centrar los encuentros de lo que está haciendo esa visita de Jensen Huang de Nvidia a Pekín. Y clave, sin lugar a dudas, esta escalada comercial y lo que van avanzando las negociaciones. Donald Trump, el presidente estadounidense, dice que se han hecho grandes progresos en la reunión con Japón, reunión que se ha celebrado en las últimas horas con la delegación comercial japonesa, y en un escenario en el que ha subrayado precisamente cómo está viendo ese avance en plena disposición por parte de la economía nipona, aunque con todo Japón no ha llegado a alcanzar un acuerdo arancelario, mientras que Donald Trump celebra el progreso en las negociaciones. La delegación japonesa, encabezada por el ministro para la revitalización económica, Asakawa, ha llegado a ese encuentro en la Casa Blanca con las autoridades estadounidenses, donde les ha instado a reconsiderar esos gravámenes, ese impuesto, esos aranceles del 25% sobre el acero y sobre los automóviles japoneses, así como el arancel recíproco a las importaciones del 24%, aunque de momento sin éxito. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, ha reconocido este jueves desde Tokio que existen todavía diferencias entre las respectivas posturas, y comenta que las negociaciones futuras no serán fáciles, pero el presidente Trump dice que pretende posicionar las conversaciones como Japón como máxima prioridad. No hay acuerdo, Trump ve grandes avances y Tokio identifica disposición por parte de la administración estadounidense. Y en este escenario, en página de geopolítica clave, sin lugar a dudas, también la visita del ministro de Exteriores iraní a Rusia, donde el jefe de diplomacia iraní, Abbas Araqi, acaba de señalar que el tratado estratégico de Rusia-Irán, que se firmaba en enero, fortalece las relaciones bilaterales y da a Teherán una visión a largo plazo de los lazos
con Moscú. Araki ha dicho que Irán siempre ha mantenido estrechas consultas con Rusia sobre cuestiones nucleares y ha intercambiado puntos de vista tanto con Rusia como con China, intentando ajustar las posiciones, añadiendo que abordará el tema con los funcionarios rusos. También ha entregado un mensaje del líder supremo iraní, del ayatolá Ali Khamenei, en el que se abordan importantes acontecimientos internacionales y regionales y conversaciones bilaterales. Y mientras tanto, visita clave en Rusia, visita clave también de máximo interés en Irán, en la capital, en Teherán. El ministro de Defensa de Arabia Saudí ha llegado a Teherán este jueves y, según ha informado en la cuenta oficial en X, ha apuntado como el ministro de Defensa, el príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz, ha llegado también a esa visita oficial. Durante su visita dice que Su Alteza va a mantener una serie de reuniones para discutir las reuniones bilaterales entre los dos países y cuestiones de interés común, en declaraciones de los funcionarios en medio de la reactivación de los esfuerzos diplomáticos entre los dos países y las conversaciones nucleares indirectas en curso entre Estados Unidos e Irán. Y hasta ahora, clave sin lugar a dudas, marcharnos hasta Moscú. Comparece la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova. Vamos con ella. And this is racism, which is being transformed into neo-Nazism. Behind this discriminative initiative is the aspiration of the local Russophobes not to deprive the considerate part of the Russian-speaking citizens of Estonia of their legitimate rights. En este escenario clave, sin lugar a dudas, lo que diga hoy Rusia, recordando que hoy está el jefe de la diplomacia iraní en ese escenario en Moscú y en un escenario en el que también estamos esperando a la reunión de Putin, del presidente ruso, con el emir de Qatar, donde hoy los grandes puntos de cuestión van a girar en torno a Ucrania y a Oriente Medio. Clave, sin lugar a dudas, una mañana donde la clave pasa por lo que diga ese Ministerio de Exteriores. Vamos con Zakharova. Not to deprive the considerate part of the Russian-speaking citizens of Estonia of their legitimate rights. The criticism of the authors of the Constitution's Union of Lawyers of Estonia, the mayors of Tallinn and Narva, where the main part of the Russian-speaking population of this country lives, was left unnoticed. There was an order, there was a plan to pursue the Russophobia, and they pursue this plan. With its another malicious step, the Estonian authorities violate all relevant international obligations and human rights, including adopted voluntarily under the United Nations and the OSCE. We will seek the international responsible strongly condemn this racist venture. On the 9th of April, Vienna held the inauguration of BRICS on the basis of UNIDO. The Deputy Minister of Trade and Ministry participated in this meeting, as well as the Director General, Gerd Müller. BRICS representatives also participated in this. This initiative was made by Russia and supported by all the members of the association. It was reflected in the Kazan Declaration of the BRICS Summit in 2024. This center will become a venue for selection and introduction of promising technologies and best practices and increasing human capacity in industry.
Its tasks include international technological cooperation, search for partners, exchange of practices, rapprochement of standards, support of small and medium companies that is fully in line with the UNIDO. We expect that the work of the Center shall increase interaction among the UNIDO member states and raise additional funds to help practically all the interested states. And by the way, there was a whole topic dedicated to how the West treats its human rights obligations. On the 11th of April, the Finnish Parliament adopted the law, introduces the law to buy the property, and I quote, violate territorial integrity, the sovereignty and independence of other states, and jeopardizes national security of Finland, and can inadequately use their citizens to the damage of the citizens of Finland. Maybe you know this famous children film for children. How he is called? We can call Washington as a Biden city. Maybe these are Biden's ancestors or Presidents Bush Jr., who violate territorial integrity. Maybe it's Clinton, under whom many things were done in order to violate territorial integrity. For example, Serbia can tell a lot about this. Whom are you describing? And this is a question to the Finnish parliament. In fact, despite some evidence and evident characteristics by the Finnish citizens who were rolled in this venture, despite all the similarity of these characteristics that are compared to NATO, it's not being done. I'm talking about the list of those who threaten security of this country, and I would like to suggest them to start from the NATO states. Of course, our country and our citizens in this document are not listed, but we are all aware that amid this frenziness, anti-Russia frenziness, whom they are talking about. I think it's obvious to everyone that the officers of the government are not shying away from segregation, discrimination, and many tried to ask the question in Finland when the law was being reviewed. There have been many contradictions, inconsistencies, discussions on the part of human rights organizations in Finland. Nothing came out of it. Nothing was taken into account. The complete absolute ignoring of the baselessness of those accusations regarding to some part of Indian citizens, nothing could stop them from adopting this heinous document. They are pursuing an absurd but clearly desirable goal for them to damage the bilateral relations between our countries, to harm our citizens. For those lawmakers in Finland who have been indoctrinated by this Russophobia, it is paramount to support this approach. And this approach is being supported by some part of the Finnish elite. Once again, all those oppositions presented during the review of the document were stated by the Finnish nationals, and nobody listened to them, but we will take into account all those steps by the official Helsinki. Now also on one topic that unfortunately is quite permanent. During the 221st session of the Executive Council of the UNESCO, we heard the
topic of protection of journalists and how the organization has been acting, or rather enacting. As you remember, we have been repeatedly stating our desire to petition the executive director of UNESCO, Madame Azoulay, to conduct her mandate as prescribed. A serious problem. There have been serious problems or some in this behavior, and has been pointed out by many countries. The debate surrounding this point of agenda has clearly demonstrated that there have been some contradictions between the delegations at the UNESCO regarding ensuring the security of journalists. Is clearly noticeable against the backdrop of the recent report by Madame Azoulay, where there was no place. I think they tried to save paper to mention the Russian journalists and staff of the Russian media who died as a result of actions of the Kiev regime from 2022 to 2023. And many are justly asking why there haven't been any changes since then. And the main accusations of those presenting the statements, primarily from the countries of the world majority at the UNESCO, touched upon the intransparent methodologies regarding the collection of data regarding those journalists who have perished, and the priority is still given to the data and opinions emanating from the Western NGOs. And you clearly understand you cannot expect any objective data from those NGOs. And this data should be perhaps collected from among the member states of UNESCO. Of course, and NGOs can take part in this process, sure, but primarily information should be provided officially by the member states and not through some paid for and clearly politically motivated NGOs such as USAID, which has been notorious in paying for fabricated reports by NGOs. To protect this methodology, which is baseless and is not supported by the majority of countries, it's clear that Russia is standing against this biased approach of Madame Azoulay, and which previously there was a clear call to condemn any crimes against media personnel. There needs to be a data bank on all information regarding those journalists who have perished as a result of unlawful actions. Also, we are clearly rejecting this methodology used by UNESCO. And this discrepancy, perhaps some opposition regarding the Executive Council deliberations, resulted in that the document in support of protection of journalists was not adopted through consensus, but through voting. And this also testifies to the fact that the conscious politicization and even Ukrainization of the activity of this organization and its secretariat, and personally by the Director General, leads to the undermining of the mechanism of this platform and harms the unity and authority of these organizations and poisons the atmosphere of dialogue on commonly valuable and not privatized issues and challenges of global agenda. We hope that the future leadership of UNESCO will succeed the current leadership that has clearly disgraced itself, will lead their actions according to the principles of unbiasedness, as should be expected from a UNESCO official. We are always informing you on the activities on the Second World War and the heroes of the Red Army and the most important battles, on the attempts of the Russophobes to tarnish the memory of Red Army, on the vandalism against the memorials, burial grounds in Europe, etc. Perhaps there could be an impression that
Perhaps some have this impression that Ukraine has already joined the European Union, but only this impression only true for the specific type of EU, the so-called brown EU, the EU of revanchists, of desecrators of graves, of revisionists, the glorifiers of the Third Reich, those who glorified the bloody executioners who destroyed, who killed millions of civilians in Europe. Perhaps this is the real European Union, and the Kiev regime has really joined this organization, so to say. We remember of millions of our compatriots who have died, and in a couple of days, on 19th of April, we will have a day of joint action in memory of genocide of the Soviet people by Nazis and their collaborators during the Great Patriotic War. The events will be organized in schools, universities, scientific and cultural establishment, regional and the municipal establishment. Every year, the number of participants is growing, and this reflects the importance of this topic for our people. This day was not chosen randomly. On 19th of April 1943, the executive order of the Presidium of the Supreme Council of the USSR number 39 was issued on the measures of punishment for the German fascists perpetrators culpable of murder and torture of Soviet civilian population and captured Red Army servicemen, and for spies, traitors to the motherland from a number of Soviet citizens and their collaborators. The appearance of this document has become one of the first steps in recognizing that the Nazis have led a deliberate and well-spread campaign to destroy the peaceful population of the occupied territory, and that those actions should be punished. We have started a program called Without Statute of Limitations since 2021. We are informing during this project. We're informing the populace in cooperation with National Center of Historical Memory. We are working with the Investigative Committee of the Russian Federation to solidify the crimes of the fascist invaders during the Great Patriotic War as a Pues vamos a seguir muy pendientes de lo que dice María Zakharova, señalando cómo no se pueden ceñir ni tomar ningún dato, no hay credibilidad, dice, en las organizaciones occidentales, y además apuntando y criticando al gobierno de nuevo ucraniano, decía, los glorificadores del Tercer Reich. Y con todo esto nosotros tenemos que seguir, y la noticia de última hora nos llega por parte de esa información que habla de esa futura cúpula de hierro, en la llamada cúpula dorada de Estados Unidos. SpaceX, el líder de la industria espacial de Elon Musk, y dos socios se han convertido en los principales aspirantes a hacerse con un papel clave, decisivo e importante en la iniciativa de defensa cúpula dorada del presidente Donald Trump, del presidente de Estados Unidos. La corporación aeroespacial está uniendo fuerzas con la empresa de análisis de datos Palantir y el desarrollador de sistemas autónomos Anduril para competir por componentes esenciales de esa cúpula dorada. La información la lleva en exclusiva Reuters a esta hora, citando a 6 fuentes cercanas a la información y señalando precisamente la importancia. Esa cúpula dorada es el esfuerzo de la administración Trump para renombrar amplias propuestas para crear un sistema de defensa antimisiles similar a la cúpula de hierro de Israel. SpaceX, la de Elon Musk, el de la oficina Doge, es, como decimos, la favorita para llevar a cabo esa cúpula dorada. Y hasta ahora la actualidad nos lleva directo al presidente ruso Vladimir Putin, que recibe al emir de Qatar. El objetivo, la mirada clara en Ucrania y Oriente Medio. Vamos con ello. Ваше Высочество, вы были последний раз у нас с визитом, по-моему, в 2018 году. Прошло много времени. Мы очень рады вновь принимать вас в столице России. Наши отношения укрепляются. Вот совсем недавно прошла межправкомиссия в Дохе
и она, мне кажется, была очень полезной, которая является одним из наших приоритетных партнеров в целом и тем более на Ближнем Востоке. У нас очень давние хорошие традиции взаимных отношений. Общий объем товарооборота скромный, но тем не менее Катар является одним из ключевых партнеров нашей ведущей нефтегазовой компании Роснефти. Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано более или около $1 миллиарда в нашу экономику. И уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно. Мы эффективно сотрудничаем в организации экспортеров газа, и я очень рассчитываю, что здесь будут у нас интересные проекты совместные. Мы занимаемся в области гуманитарного сотрудничества активно. Я помню очень хорошо, как вы, Ваше Высочество, причем вы лично этим занимались, оказывали нам содействие в получении права проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. Потом все, что касалось чемпионата мира по футболу, мы со своей стороны пытались уже, и мне кажется, у нас это получалось, оказать содействие вам при организации чемпионата мира по футболу в вашей стране. У нас много других гуманитарных проектов и в области спорта, и в области искусства. Конечно, очень важно было бы обсудить сегодня и вопросы, связанные с горячими точками. Мы знаем, что Катар предпринимает очень серьезные усилия по поводу разрешения израильско-палестинского конфликта. К сожалению, выдвинутые, в том числе вами, инициативы не реализованы, продолжают гибнуть мирные люди в Палестине, что является безусловной трагедией сегодняшнего дня, очень серьезной. Мы со своей стороны также считаем, как и вы, здесь у нас позиции совпадают, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто только и исключительно на основе решения Организации Объединенных Наций, в том числе это связано в первую очередь с созданием 2 полноценных государств, и имею в виду в данном случае, конечно, создание палестинского государства. Ну и мы с вами обсуждали тоже вопросы развития ситуации в Сирии. Для нас это имеет тоже серьезное значение. Мы хотели бы сделать все для того, чтобы Сирия, во-первых, сохранилась как суверенное, независимое и территориально целостное государство. И хотели бы тоже вместе с вами обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу, в том числе и гуманитарного характера. Проблем там очень много, и политических, и с точки зрения обеспечения безопасности, и чисто экономического характера. Ваше Высочество, мы очень рады вас видеть в Москве. Добро пожаловать. شكرا فخامة الرئيس. في البداية أشكركم على هذه الدعوة الكريمة إلى موسكو، ومثل ما تفضل فخامة الرئيس بأن آخر زيارة كانت قبل سنوات عدة، ولكن التواصل كان دائما بيني وبين فخامة الرئيس وأيضا بين المسؤولين. قبل عدة أسابيع التقيت بالصديق دينيس في قطر، وكانت هناك اللجنة المشتركة بين البلدين. تحدثنا عن أمور كثيرة. نحن نعتز بالعلاقة مع روسيا. تحدثنا عن سبل تطوير هذه العلاقة، وهناك بعض المشاريع وبعض الاقتراحات التي سوف يتم مناقشتها اليوم. أيضا هناك بعض الاتفاقيات اللي سوف يتم التوقيع عليها فخامة الرئيس. العلاقات متميزة. ذكر فخامة الرئيس بأن ربما التبادل التجاري ليس بالحجم المطلوب، وانا اتفق معك فخامة الرئيس. فلذلك على اللجنة ان تدرس كيف نستطيع ان نعزز هذا التبادل التجاري. نحن مصممون على زيادة هذا التبادل التجاري. نحن نعتز باستثماراتنا في روسيا، لا سيما مع روزنفت، وايضا في بعض المجالات الاخرى. اعرف بان ايضا في صناعة الادوية سوف يتم التوقيع على اليوم والنقاش. العلاقات مثل ما تفضل فخامة الرئيس أيضا تمتد إلى أمور أخرى، خاصة في مجال الثقافة، في مجال الرياضة. أيضا
هناك كان تعاون كبير بيننا وبين الأصدقاء في روسيا في تنظيم كأس العالم 2022. فخامة الرئيس ذكرت بأن نعم روسيا قدمت دعم واستفدنا من الخبرات الروسية خاصة بعد نجاح تنظيم كأس العالم 2018 هنا في روسيا، وكان هناك تعاون كبير بين الأصدقاء الروس في قطر وكانوا متواجدين معنا على مدار 4 سنوات. وحرصكم أيضا فخامة الرئيس في الاتصالات الدائمة للسؤال عن كيفية أو تجهيز قطر لكأس العالم، ولله الحمد قدمنا نموذج رائع جدا في كأس العالم. أيضا فخامة الرئيس التعاون مستمر بيننا خاصة مثل ما تفضل فخامة الرئيس بالقضايا الساخنة عندنا في المنطقة. أنا أعتقد القضية المأساوية التي نشهدها الآن في غزة والقتل اليومي هذا يجب أن يقف. مثل ما تعلم توصلنا إلى اتفاق قبل عدة أشهر، ولكن مع الأسف يعني إسرائيل لن تلتزم بهذا الاتفاق، ولكن نحن كدور قطر كوسطاء سوف نسعى بمحاولة تغليب وجهات النظر لكي نصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني خاصة في غزة، والآن نرى أيضا في الضفة الغربية. نحن مع روسيا موقفنا ثابت وواضح، لا يوجد سلام بدون دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود 1967. فهذا اللي إن شاء الله سوف نسعى عليه فخامة الرئيس. ذكرت أيضا بالنسبة لسوريا قبل عدة أيام فخامة الرئيس أحمد الشرع كان متواجد في قطر، تحدثنا عن أمور كثيرة، وأيضا تحدثنا عن العلاقة التاريخية بين روسيا وبين سوريا، العلاقة الاستراتيجية، وهو حريص على بناء علاقة بين البلدين مبنية على الاحترام وأيضا مصالح الشعبين. فهناك ربما أمور سوف نتحدث عنها في هذا الخصوص فخامة الرئيس. سوريا ما في شك أنها تمر في مرحلة دقيقة وحساسة، من مصلحتنا مصلحة الجميع بأن ندعم هذا التوجه في سوريا، وحدة الأراضي والسلم الأهلي. فلذلك فخامة الرئيس أشكركم مرة أخرى على هذه الدعوة، ونتمنى دائما الخير للعلاقات بين البلدين. سباسيبا. شكرا. Esa reunión, encuentro clave, acabamos de ver al presidente de Rusia, Vladimir Putin, al emir de Qatar, ambos coincidir como lo que se está viviendo en Palestina vuelve a ser una tragedia. Ambos coinciden en la necesidad de la creación de un Estado palestino para acabar con el conflicto y con la guerra, y señalando precisamente la buena sintonía entre ambos países, el apoyo de Rusia de cara a la celebración del Mundial, y por parte de Qatar apuntando precisamente cómo están orgullosos de esas inversiones en Rusia. Clave, sin lugar a dudas, este mensaje, este encuentro que estamos viviendo con Ucrania, con Oriente Medio, en el punto de atención de Rusia y Qatar en esas conversaciones. Nosotros en este punto tenemos que continuar, y la actualidad del día se escribe, ya lo han visto, Donald Trump se ha despertado, ha escrito en Truth Social y ha disparado absolutamente contra un Jerome Powell. Lo que ha dicho es que hay que despedir, que no se puede tardar en el despido del jefe de la Fed. Lo ha dicho señalando precisamente cómo el BCE hoy Jueves Santo se reúne y va a adoptar un recorte de tipos de interés por 7ª vez frente a lo que va a hacer Powell, que ayer decía, volvía a presentar un informe que vuelve a calificar Trump como un desastre, y señalando cómo vuelve a actuar con tardanza. Dice que siempre llega Powell tarde, que siempre se equivoca, que los precios han bajado en el petróleo, en los alimentos, incluidos los huevos, y que Estados Unidos se está enriqueciendo con los aranceles, con lo cual Jerome Powell debería haber bajado los tipos de interés como el BCE hace tiempo, pero sin duda ahora debería hacerlo. Con todo, concluye y urge al que el despido de Powell no puede esperar. Mientras tanto, esas palabras de
Trump, escritas en Truth Social, llegan después de que ayer escuchásemos al jefe de la Fed disipar las esperanzas precisamente de los operadores de una bajada de tipos en Estados Unidos, afirmando que el objetivo de la Reserva Federal es evitar que las subidas de precios que puedan promover los aranceles desencadenen una inflación persistente. Señalaba que las presiones arancelarias están siendo más fuertes de lo que en principio se esperaba, por lo que el impacto sobre la economía y la inflación también va a ser mayor. Vamos a escuchar a Powell. The level of tariff increases announced so far is significantly larger than anticipated, and the same is likely to be true of the economic effects, which will include higher inflation and slower growth. Both survey and market-based measures of near-term inflation expectations have moved up significantly, with survey participants pointing to tariffs. Survey measures of longer-term inflation expectations, for the most part, appear to remain well anchored as well. Market-based break-evens continue to run close to 2%. Clave, sin lugar a dudas, las advertencias de Powell en torno a lo que va a ser el traslado de las tensiones arancelarias en los fundamentales de Estados Unidos, en la inflación, mientras que a esta hora es clave también la lectura que pone sobre la mesa Fitch, mirando a quien es, sin lugar a dudas, el gran oponente en la guerra comercial de Estados Unidos, de Donald Trump, y en un escenario en el que acaba de señalar precisamente Fitch ha dicho que la guerra comercial agravará los desafíos económicos de China. Es la advertencia que pone sobre la mesa la agencia de rating, mirando a la segunda economía del mundo, donde, recordemos, la Casa Blanca ayer incluso apuntaba en ese comunicado que puede exponerse a aranceles de incluso el 245% después de que Xi Jinping haya respondido a los aranceles recíprocos, el gobierno de Pekín, las autoridades financieras, con un arancel del 125% y diciendo que a partir de ahí sería incluso una broma para los libros de historia económica mundial. Escenario en el que vemos precisamente cómo sigue más allá la presión, se van viendo precisamente los impactos, y Fitch advirtiendo que una guerra comercial agravará los desafíos económicos de China, una China que en el primer trimestre del año ha sorprendido creciendo más de lo que se esperaba. Y con todo esto tenemos que ir al análisis a esta hora. Daniel Santacreu, analista independiente, muy buenos días. Daniel, muy buenos días. Me parece que estás muteado, no sé si puedes desbloquear ese audio. Bueno, vamos a ver si podemos volver a recuperar esa conexión ahora mismo, porque vemos esos problemas de sonido. Hoy, por cierto, situémonos, es Jueves Santo, las bolsas en Europa están abiertas y estamos viendo precisamente cómo está cayendo los principales índices a la espera de Lagarde. Hoy, que llega cuando el mercado descuenta recortes de tipos, ayer el dato de inflación que allanaba el camino para ese movimiento. Daniel Santacreu, analista independiente, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, atendiendo esta jornada, esta cuenta atrás para la cita con Lagarde y en medio de lo que es un Trump que vuelve a decirle a Powell que baje tipos y en realidad que quiere su despido. ¿Cómo ves la fotografía del mercado? Efectivamente, estamos en una jornada bastante decisiva. Hoy es el día del Banco Central Europeo. Estamos viendo bajadas en los índices europeos, recortes generalizados, números rojos, que casan con el sentimiento bajista que se experimentó ayer en las bolsas americanas. En la bolsa americana el S&P 500 cayó cerca de un 2,24%, Nasdaq 100 por encima del 3%, y hay que tener un aspecto en cuenta que mañana es día festivo a nivel global, puesto que el lunes, a pesar que las bolsas europeas estarán cerradas, Wall Street abrirá con normalidad. Esto es un hecho importante, puesto que con la ruleta de noticias que llevamos 4 días consecutivos cerrados en las bolsas, los inversores no van a tener ganas de permanecer abiertos. Ayer fue un día bastante complicado, con Nvidia que llegó a caer casi el 10%, pero al final rebotó a última hora, cerrando en un 6,87% de caída, lo que salvó al S&P 500
de males mayores. Powell demostró que no ha perdido su influencia en los mercados financieros. Se vio un Powell diciendo que viene una inestabilidad bastante importante. Dijo que no parece que los aranceles vayan a provocar tranquilidad, al menos a corto plazo, y comentó que la deuda pues no está en niveles insostenibles, abogando por una continuidad de la volatilidad. Se prevé que el tema de aranceles no vaya a tener una resolución rápida, sino que se prevé que vaya para tiempo, y como dato clave hoy pues tendremos a las 2:15 hora española el comunicado del Banco Central Europeo, donde se espera que se reduzcan tipos en 25 puntos básicos, casi al 100%. No bajarlos sería una sorpresa tremenda y podría causar un pequeño terremoto en los mercados. Con todo ello, pues vemos, como hemos dicho al principio, un IBEX 35 con caídas del 0,35% aproximadamente, pero con una zona de resistencia dinámica clave, como es la media móvil de medio que pasa por la zona de los 12.986 puntos. Lo mismo ocurre con el K40 parisino, chocando contra el 38-20% de retrocesión proporcional a Fibonacci a toda la última caída, es decir, la zona de los 7.334 puntos. El DAX alemán también está haciendo lo propio, con la media móvil de 100 periodos en la zona de los 21.370 puntos, y el Eurostoxx también está muy cerca ya de lo que es la media móvil, resistencia fuerte, dinámica, como es esa media móvil de 200 periodos, en la zona de los 5.000 puntos. Por tanto, estaríamos ante resistencias clave, al menos en Europa, que dificultarían el avance de los índices a muy corto plazo. Todo ello, pues, con este periodo vacacional, estos días de cierre de bolsas, podría producir que los mercados europeos y también los americanos pues se tomaran un respiro, acometieran alguna fase de retrocesión para pues ver de cara a la próxima semana si somos capaces de superar niveles clave. En este escenario quería preguntarte, Daniel, porque venimos precisamente de una jornada en la que de nuevo esa tecnología ha sido, claro, protagonista en Wall Street. Nvidia desplomándose ese 7%, hoy se recupera en ese premercado. Veíamos también dentro de los magníficos a Apple cayendo ese 4%, y también se recupera a medio de la escalada comercial y a la espera de ese gravamen para esa tecnología. ¿Cómo ves a esos gigantes? Sí, los gigantes tecnológicos ahora mismo no se encuentran en un buen momento. Si vemos el gráfico de Nvidia, se observa que tras los máximos alcanzados el pasado mes de enero, en la zona de los $153, pues las situaciones de una situación técnica bajista, máximos y mínimos relativos decrecientes, donde podríamos proyectar incluso esa directriz bajista que pasaría ahora mismo por la zona de los $122. En la sesión de ayer se abrió un importante hueco a la baja en el caso de Nvidia, que nos dejó plantados cerca de la zona de los $104. Aquí estamos al 50% de lo que viene siendo una especie de rango lateral entre los $90-92 y aproximadamente la zona de los $113. Nvidia es muy probable que en próximas sesiones, y dados ya la salida de niveles de sobrecompra, pueda seguir remontando, buscando el origen del cierre de este hueco, pero hoy por hoy no es un valor para tomar posiciones alcistas. Si se tiene ya en cartera es un valor para mantener, pero yo creo que a menos que Nvidia se vaya a buscar la zona de los $93 por abajo, no creo que es un buen momento para entrar compradores. En el caso de Apple, pues tenemos también una tendencia bajista, máximos y mínimos decrecientes desde la zona de los $260 que alcanzó el pasado mes de diciembre, y con una zona de mínimos anuales en torno a los $169. Aquí sí que se aprecia un incremento notable del volumen de contratación en cuanto Apple ha tocado la zona próxima a los $170. Se ha visto un repunte importante, y si trazamos los niveles de corrección proporcional Fibonacci a la última gran caída, vemos que Apple se encuentra frente o muy cerca de una zona de resistencia clave como son los $200. Este nivel se corresponde con el 38-20% de Fibonacci, y solamente por encima de esos $200, con el filtro de 2 sesiones, el cierre de 2 sesiones consecutivas o una semanal por encima de esa zona, podríamos acometer algún tipo de compra especulativa buscando una continuidad en el rebote iniciado que nos lleve a la zona de los $209 y posteriormente
al origen del último de los huecos bajistas que quedan por cerrar cerca de los $220. Pero insisto, a menos que no veamos a Apple por encima claramente de los $200, también es un valor para mantener en cartera si se tiene y esperar a que suceda esta ruptura de esa resistencia tan importante, puesto que ahora mismo la volatilidad es altísima y cualquier comentario de Donald Trump pues, podría producir movimientos al alza y a la baja muy importantes. Pues con todo esto, Daniel Santacreu, ha sido un verdadero placer. Gracias por estar aquí este Jueves Santo. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, un abrazo a todos. Escenario clave, escenario en el que siguen llegando noticias de última hora a nuestra redacción y decisiones que a esta hora nos hacen mirar precisamente a la política monetaria. Antes de que el BCE se pronuncie este jueves, el Banco de Turquía ha anunciado su movimiento y lo que acaba de hacer es sube los tipos de interés al 46%. Es la referencia, una de las citas que esta mañana estábamos esperando, cómo sube tipos precisamente el gobierno, el Banco Central de Turquía, precisamente, y situando lo que va a ser el primer escenario en política monetaria que estábamos esperando. Y clave, sin lugar a dudas, esta mañana los resultados que están escribiendo ya la crónica del premercado en Estados Unidos, en Wall Street, y donde vemos cómo American Express está siendo una de las compañías que a esta hora retrocede un 0,40%. Los ingresos totales de la compañía en el primer trimestre, hemos visto precisamente cómo se ha situado esa lectura. En la lectura vemos precisamente ese beneficio por acción del primer trimestre en 3,64 frente a los 3,46 esperado, con lo cual bate previsiones en esos beneficios por acción, $3,64, mantiene la guía, el guidance de ingresos y de BPA para todo el año, al mismo tiempo que esa previsión de ingresos y BPA para el año fiscal de 2025 se sitúa en 15,23. Previsión de ingresos de 71.340 millones de dólares. Es el dato que a esta hora se convierte en el claro protagonista, viendo a American Express, pero también teniendo, sin lugar a dudas, al protagonista de esta mañana, viendo a United Health. United Health, que ahora mismo se convierte en el epicentro informativo en la preapertura del mercado americano, desplomándose precisamente a esta hora, ese doble dígito que le ha llegado a superar el 20% de caída en esta cuenta atrás para la apertura del mercado americano, viendo precisamente ese horizonte en el que ha decepcionado los beneficios que ha presentado y recorta el guidance. Es precisamente ese escenario que está golpeando a los títulos. Recordemos, el gigante de la salud, en un momento en el que además Donald Trump ha prometido que habrá aranceles para esas farmacéuticas, mirando todo lo que se fabrica en China, en China, también en Irlanda, y precisamente son esas cuentas de United Health Group con esa decepción, con ese recorte de beneficios que a esta hora se convierte en el gran punto de atención, desplomándose en el premercado americano. Con todo esto, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. ¡Pum! ¡Al mercado! Aquí hay alguien que se ha llevado un dinerico por en medio. Cuidado, que el mercado ayer estaba en los mundos de Yupi. Estáis haciendo un trabajo extraordinario. Nos dijeron todo eso. Es decir, nos mintieron a la cara. Vamos, que yo creo que ni en tiempos del Imperio Romano habíamos visto algo semejante. Lo que se podía esperar alrededor de los aranceles es peor.
No iba en broma. Que siempre que pase algo puedas poner Negocios Televisión. Van a poder seguir manteniendo su monopolio. El mercado se desploma por el movimiento, por la guerra arancelaria. ¡Entra Trump! Por favor, si lo que hace falta es estabilidad. Tú quieras estar al otro lado de la pantalla en lugar de en otros medios en Negocios Televisión. Y además se nota que no estáis subvencionados porque sois absolutamente objetivos e independientes. Los aranceles son la clave económica que mueve la economía. And in addition, we will also protect ourselves against indirect effects. È una persona che quando fa una cosa ragionevolmente la fa per una ragione. A la espera de ver el movimiento por parte del Banco Central Europeo, lo que va a decir Christine Lagarde. Pues el Banco Central Europeo ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Los aranceles son la clave económica que mueve la economía. And in addition, we will also protect ourselves against indirect effects. È una persona che quando fa una cosa ragionevolmente la fa per una ragione. A la espera de ver el movimiento por parte del Banco Central Europeo, lo que va a decir Christine Lagarde. Pues el Banco Central Europeo ¡Pum! ¡Al mercado! Aquí hay alguien que se ha llevado un dinerico por en medio. Cuidado, que el mercado ayer estaba en los mundos de Yupi. Estáis haciendo un trabajo extraordinario. Nos dijeron todo eso. Es decir, nos mintieron a la cara. Vamos, que yo creo que ni en tiempos del Imperio Romano habíamos visto algo semejante. Lo que se podía esperar alrededor de los aranceles es peor. No iba en broma. Que siempre que pase algo puedas poner Negocios Televisión. Van a poder seguir manteniendo su monopolio. El mercado se desploma por el movimiento, por la guerra arancelaria. ¡Entra Trump! Por favor, si lo que hace falta es estabilidad. Tú quieras estar al otro lado de la pantalla en lugar de en otros medios en Negocios Televisión. Y además se nota que no estáis subvencionados porque sois absolutamente objetivos e independientes. Muy buenas, sabes que siempre hay algo oculto en la economía. Es lo que intento transmitirte en el libro Lo que la economía esconde, donde intento darte todas las pinceladas de un mundo geopolítico, económico, financiero, interrelacionado, entrelazado, en el que cada vez más el conocimiento de las claves de lo que circula alrededor
de la información es casi tan importante como la noticia propia, de tal manera que en lo que la economía esconde intento descifrarte, acompañarte, llevarte de la mano sobre distintos temas que sin duda van a ser clave en los próximos años, geopolíticos, financieros, bursátiles, y que sin duda van a marcar el camino de tus inversiones y de esa fotografía a medio y largo plazo cada vez más importante. Te animo a leer en esta entrada de 2025 lo que la economía esconde. Buen día, buen negocio. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real. If there's any sense in that frenzy, only in reinforcing us on our own positions. And this testifies to the fact that we have chosen the correct path. Thank you very much. Thank you. Is RIA Novosti with us? Yes, good afternoon. Can you hear me? I can see you even better than I can hear you. Yes, if you allow me, Cristina Rodriguez from RIA Novosti. I saw you so well that I even recognized you. Thank you. That's very good to hear. We have two questions today. The first question concerns the topic that you mentioned today regarding the protracted discussions at UNESCO regarding the ensuring security of journalists. How is that situation with that affair in other international structures such as the OSCE? How does Moscow evaluate the first steps of the recent The international platforms have revitalized the activity on the eve of the 3rd of May, the day of the freedom of the press. And there have been many conferences and meetings dedicated to that date. Those discussions have been not only at the UNESCO, but also at the OSCE. If we can call anything happening at the OSCE as discussion. The new representative organization regarding the freedom of the media, Jan Brotu, he has started off with a relevant report, and I think he had enough time to see for himself what troubled heritage he had, inheriting the situation from Teresa Ribeiro, his predecessor, who has completely broke down this process and the work in that framework, whose incompetence and the policy of double standards has resulted in tremendous efforts to be made by the new chair to restore trust towards this institution. It's like this. Since the time she was appointed 4 years ago, she has paralyzed the work of the OSCE in that direction. It came to the fact that the former representative introduced the norm of a conscious ignoring of bloody crimes and
terrorist attacks against journalists, and I'm talking about the crimes of the Kiev regime neo-Nazis against journalists both in Russia and Ukraine that they deemed as rogue. In the corresponding documents of the USAID, the agency that was supposed to deal with international cooperation, this is called strategic silence. The predecessor of Jan Brotu, Madame Ribeiro, introduced the strategic silence to this OEC institution. This was an entire genre of work, this inexpressive silence. Sometimes they were staying silent with in quite colorful manner, but they still stayed silent. They weren't intending to have an exchange in opinions. They weren't intent on dialogue. They weren't ready to analyze and hear the points of view to find common ground. This humanitarian basket was, the goal of it was to create conditions to ensure safe work of the media offices in different tracks, including in the security track. But now, what is left of it? Where are the results? Pues llegamos a la 1:30 de este Jueves Santo, es 17 de abril, tiempo para este informativo Negocios Televisión, donde las miradas están puestas ahora mismo en la guerra abierta entre Donald Trump y Jerome Powell. En la cuenta atrás para escuchar al Banco Central Europeo recortar tipos, Donald Trump ha escrito en Truth Social y ha dicho que se espera que los de Lagarde recorten tipos por 7ª vez y, sin embargo, dice y se ha quejado en esa publicación en su red social de que Jerome Powell, de que la Fed no lo ha hecho, que siempre llega demasiado tarde y que se equivoca. De hecho, recuerda que ayer mismo publicaba un informe Jerome Powell que fue típicamente, decía, cumpliendo con lo que suele ser a sus ojos el trabajo de Powell, un completo desastre. Dice que los precios del petróleo han bajado, los alimentos, incluso los huevos, han bajado y que Estados Unidos se está enriqueciendo con los aranceles. Jerome Powell dice, vuelve a criticar su trabajo, dice que debería haber bajado los tipos de interés, tal y como han hecho los del Banco Central Europeo, pero sin duda, dice, lo que no ha hecho tendría que hacer ahora. El despido de Powell, dice, no puede esperar. Está claro que Donald Trump ha perdido la paciencia directamente con Powell y está abogando por su despido. Y es que precisamente Jerome Powell ha disipado las esperanzas de los operadores de una bajada de tipos en Estados Unidos, lo que en las últimas horas ha golpeado a la renta variable y ha afirmado que el objetivo de la Fed es evitar que las subidas de precios impulsadas por los aranceles desencadenen una inflación persistente. Dice que las presiones arancelarias están siendo más fuertes de lo que en principio se esperaba, por lo que el impacto sobre la economía y la inflación va a ser mayor. Dice que las expectativas en el corto plazo se han desanclado y ahora son mayores, pero las expectativas de largo plazo sí se mantienen ancladas. Vamos a escuchar a Powell. The level of tariff increases announced so far is significantly larger than anticipated, and the same is likely to be true of the economic effects, which will include higher inflation and slower growth. Both survey and market-based measures of near-term inflation expectations have moved up significantly, with survey participants pointing to tariffs. Survey measures of longer-term inflation expectations, for the most part, appear to remain well anchored as well. Market-based break-evens continue to run close to 2%.
Y entre tanto, en medio de la guerra comercial y arancelaria, China ha hablado que, sin lugar a dudas, el gran opositor de esa guerra de comercio que ha emprendido Donald Trump. Y el primer ministro chino, Li, acaba de decir que se debe crear un entorno de desarrollo justo, estable y predecible para las empresas, un escenario que precisamente es el que no se está dando, sobre todo teniendo en cuenta cómo acaba de llegar a China incluso el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, para hablar después de que Estados Unidos haya vetado ese envío de ese semiconductor desarrollado con menor potencia para China y que ha golpeado a la compañía china, abogando por un entorno de desarrollo justo, estable y predecible para las empresas. Las declaraciones del primer ministro chino llegan justo después de lo que ha sido esa invocación por parte del líder chino de Xi Jinping, que ha hecho un llamamiento y ha instado a la unidad regional en un aparente esfuerzo por contrarrestar la presión estadounidense para que los países limiten sus lazos comerciales con Pekín. Un escenario en el que Xi Jinping, hemos visto cómo esta semana ha iniciado una gira por el sudeste asiático con el objetivo de fortalecer lazos, mientras desde Estados Unidos se está tensando la relación y hay una pausa de 90 días para esos aranceles recíprocos y en el que los países tienen que negociar si quieren evitar ese grado de presión de momento. Lo que ha entrado en vigor, ese arancel general de base de 10% para todos, el 25% para el acero y el aluminio y para los vehículos. Y como decimos, en esta guerra comercial hemos visto como en las últimas horas el favorito, el gigante de semiconductores de la IA en Wall Street, Nvidia, ha visto cómo era golpeado en bolsa después de recibir la orden, ese veto de no enviar a Estados Unidos esa GPU H20, esa tarjeta gráfica diseñada con menor potencial para los envíos al gigante asiático y avisar del golpe que va a suponer en sus cuentas. Pues bien, Jensen Huang, su director ejecutivo, su consejero delegado, viaja a Pekín y se encuentra allí para conversar. Hoy los encuentros están previstos con el viceprimer ministro chino y fundador de DeepSeek y que llegan en medio de las nuevas restricciones de Estados Unidos a las ventas del fabricante de chips a China, un mercado clave, aunque de momento desde la compañía no se ha informado de este viaje. Comercial y arancelaria, Donald Trump sigue trabajando, mirando ya a esa dimensión general, a lo que es la capacidad de defensa de los Estados Unidos, y se ven avances de cara a la creación de esa cúpula dorada, que es su gran ambición de cara a ese sistema de defensa antimisiles similar a la cúpula de hierro de Israel. SpaceX, el líder de la industria espacial de Elon Musk, junto con dos socios, se acaban de convertir en los principales aspirantes a hacerse con un papel importante en la iniciativa de esa puesta en marcha por Donald Trump de la cúpula dorada. La corporación aeroespacial está uniendo fuerzas con la empresa de análisis de datos Palantir y también con el desarrollador de sistemas autónomos Anduril para competir por componentes esenciales de la cúpula dorada, según ha informado Reuters, citando a 6 fuentes cercanas. Y en medio de lo que está siendo ese sistema de defensa, esa futura cúpula dorada, clave en geopolítica, lo que sin lugar a dudas se ha convertido en un asunto que puede hacer peligrar el diálogo entre Rusia y Estados Unidos. Moscú planea utilizar una empresa confiscada y de propiedad estadounidense para alimentar al ejército ruso. Según informa Reuters en exclusiva, hay planes en marcha para que una empresa estadounidense confiscada por el Kremlin y puesta bajo control estatal se utilice para suministrar alimentos al ejército ruso, lo que podría amenazar las relaciones de Moscú con Estados Unidos. Mientras Estados Unidos y el Kremlin negocian para detener la guerra en Ucrania y normalizar sus relaciones y retomar el diálogo suspendido bajo la administración Biden, el fabricante de alimentos enlatados Glad Product
que fue confiscado en octubre y es la única empresa en propiedad estadounidense que pasó a estar bajo control estatal, está en la mira, en el punto de mira para servir a las necesidades del ejército ruso y haciendo peligrar ese diálogo con Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores de Ucrania acaba de señalar precisamente cómo avanzan en las conversaciones, en concreto en París, y lo hace junto con Andriy Yermak y Rustem Umerov, esos encuentros que está señalando con sus colegas británicos, franceses y alemanes en el Elíseo. En una publicación en X han señalado cómo están debatiendo sobre las vías para una paz justa y duradera, incluyendo un alto el fuego total, un contingente multinacional y garantías de seguridad. Y mientras tanto, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que se ha convertido en la gran baza de Europa para negociar con Trump en medio de la escalada comercial, ha llegado a Washington. Hoy el jefe de la administración estadounidense va a recibir a la primera ministra italiana, que se convierte así en la primera líder de la Unión Europea que visita Estados Unidos desde que Trump anunció y luego suspendió los aranceles recíprocos del 20% de exportaciones de la Unión Europea, una suspensión durante 90 días que se abre el plazo de negociación. Meloni va a estar puesta a prueba como mediadora entre la Unión Europea y Estados Unidos en ese marco de reunión y en un escenario en el que la reunión se produce en ese momento crítico después de que el eurocomisario Maroš Šefčovič no haya conseguido un acuerdo y Europa haya reiterado su disposición al diálogo, una Europa que ha decidido defender los intereses en bloque, pero que Meloni va a estar allí como primera ministra italiana y en un momento en el que los expertos dicen que tal vez Trump querría atraerla con acuerdos bilaterales. Y en el campo del diálogo, visita clave del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en París. Hoy se reúne Rubio con Emmanuel Macron en un escenario donde se va a hablar de la guerra en Ucrania y precisamente de esas negociaciones arancelarias. J.D. Vance también va a formar parte de ese marco de negociaciones y pone rumbo hoy una gira que le va a llevar a Italia y a la India, y este viernes se va a reunir con Giorgia Meloni en ese marco de reuniones que le van a llevar también a hablar finalmente con Narendra Modi. En este escenario de negociaciones, de diálogos, Donald Trump ha dicho que se han hecho grandes progresos en la reunión con la delegación comercial japonesa, que sin embargo ha vuelto a casa sin acuerdos. El vicepresidente estadounidense, como decimos, está iniciando viaje a Italia y a India, pero ahora la mirada está puesta en lo que está siendo lo que se ha cerrado con el encuentro de la delegación japonesa. Donald Trump ve grandes avances con Japón, mientras que el primer ministro nipón Shigeru Ishiba ha reconocido desde Tokio que existen todavía diferencias entre las respectivas posturas. Dice que las negociaciones futuras no van a ser fáciles, pero que el presidente Trump ha dicho que pretende posicionar las conversaciones con Japón como máxima prioridad. Y hasta ahora se lo estábamos contando. Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, se encuentra de visita en París. Comparece hasta ahora con el jefe del Elíseo, con Emmanuel Macron. Aquí vemos ese encuentro, como está llegando al Elíseo. Vemos precisamente a un Marco Rubio que además viaja acompañado con el enviado Witkoff de Estados Unidos y que están acompañados ahí. Está de espaldas, creo que es el ministro de Exteriores también, el homólogo de Rubio, de Barrot. Y ahora es cuando llega Emmanuel Macron, el jefe del Elíseo, cruzando esos brazos ahora mismo con el enviado Witkoff, donde este encuentro va a estar centrado en la posición de
Europa, Estados Unidos y en concreto Francia en torno a Ucrania, y viendo precisamente ese encuentro los homólogos, el Rubio y Bagot, encabezando ese paseo por los pasillos del Elíseo con Emmanuel Macron. Clave es, sin lugar a dudas, lo que está escribiendo esta jornada intensa de Jueves Santo de negociaciones, donde también Rusia es escenario de negociaciones con Irán y con el gobierno de Vladimir Putin. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha señalado en Moscú que el Tratado Estratégico Rusia-Irán, firmado en enero, fortalece las relaciones bilaterales y da a Teherán una visión a largo plazo de los lazos con Moscú. Araghchi ha dicho que Irán siempre ha mantenido estrechas consultas con Rusia sobre cuestiones nucleares y ha intercambiado puntos de vista tanto con Rusia como con China, intentando ajustar las posiciones, añadiendo que abordará el tema con funcionarios rusos durante su visita. También ha entregado un mensaje del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en el que se abordan importantes acontecimientos internacionales y regionales y conversaciones bilaterales.